Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio del libro de los Efesios, donde estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a empezar a hablar en el versículo 8. Vamos a hablar del propósito del misterio. Hablamos anteriormente, capítulo anterior, en el versículo anteriores, que era de Cristo es nuestro fundamento, o sea, Cristo es la base. Dice Pablo que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y entonces, en el capítulo 3, versículo 8, nos habla del propósito del misterio, o sea, nos habla y dice en el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y declarar todo lo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no se desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esta carta realmente vemos como Pablo habla de el propósito del ministerio, o sea, del misterio. La intención del misterio, ¿cuál es? Dice, él comienza diciendo en el 8, a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza en Dios. Recordemos que Pablo fue el último de los apóstoles cuando tuvo el encuentro con Cristo. Entonces él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Ahí está el propósito del misterio. ¿Cuál es? Que te están dando la facultad para predicar el evangelio de Cristo. Entonces el propósito del misterio, recordemos que el misterio, la palabra del Señor, el evangelio de Cristo, podemos ver a 1 Corintios 15:9, Gálatas 1:16, Colosenses 1:27. Dice el 9, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, ¿cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos? Entonces, la dispensación o las dispensaciones son periodos de tiempo durante los cuales se duraba predicando el evangelio. A él le fue dada eso, la dispensación del tiempo para predicar. Y Pablo claramente aquí dice que tenía el mandato o la obligación de predicar el evangelio a los habitantes en ese momento. Usted y yo tenemos la obligación de predicar en esta dispensación de tiempo. Cristo viene, pero hay que predicar el evangelio y lo estamos y debemos de hacerlo. Entonces Pablo describe su ardiente deseo de ayudar a todos creyentes a descubrir su papel en dispensar, o sea, en propagar. Cuando usted me predica a mí, cuando usted me ayuda a mí, me está ayudando a dispensar para yo predicar el evangelio a otras personas. Entonces Pablo describe su ardiente deseo de ayudar a todo creyente a descubrir su papel de dispensar, que no es lo mismo que propagar, distribuir, ministrar, y la gran verdad del propósito de Dios en la iglesia. En esta dispensación de tiempo que tenemos que predicar el evangelio de Cristo, no predicarlo nosotros mismos, no predicar de mí, de que yo fui esto y fui aquello y esto, no, predicar a Cristo. Dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Usted puede ver a 1 de Pedro 1:12, a 1 de Corintios 2:7, Efesios 1:1.
El propósito eterno es el mismo aquí y en Génesis, que usted puede ver 1, 9 y 11. El texto se remonta a los lugares celestiales cuando Pablo cita la intención de Dios de enfrentar a la iglesia a todos los poderes del mal como su instrumento para dispensar a través de toda la tierra lo que Dios ya ha realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, por medio de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Dice el verso 11, conforme al propósito, aquí está, eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice el verso 12, en quien tenemos, ¿qué tenemos? Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y esto es muy importante. La fe es relevante en toda la parte. Tenemos que tener fe en Él. Tenemos seguridad por medio de la fe en Él. Hebreos 4:16, Hebreos 4:16, Efesios 2:8. Dice el verso 13, por lo cual pido, dice Pablo, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, por lo cuales son vuestra gloria. Pablo le decía, no desmayen por mis tribulaciones. Pablo quería que ellos siguieran predicando y que no desmayen, no importa lo que Pablo le pasara, si lo mataban, si que mis tribulaciones, mis problemas, que sigan predicando, porque ustedes son mi gloria. El cristiano debe de seguir predicando a Cristo, no importa lo que venga, no importa, seguir predicando a Cristo. Yo no debo predicarme a mí, yo no debo predicarle a mí, a usted de mí, debo predicarle de Cristo. Y mayormente, si nos enfocamos en mucho que vemos, muchos lugares, o en la televisión, te ponen una prédica y hay 45 minutos hablando de lo que le pasó al predicador, que le ha pasado en su vida, entre ellos que ahora está mejor porque Cristo lo ayudó y que esto. Y 15 minutos de la salvación, 15 minutos de Cristo, cuando realmente debemos de predicar es a Cristo. Entonces, usted, como decía, usted puede ver a 2 Corintios 4:1. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Ya vemos cómo dice aquí el encabezado, el propósito del misterio, la encomienda. ¿Cuál es el propósito del misterio? Predicar el Evangelio de Cristo. Siempre recuerde eso, como cristiano. ¿Cuál es mi propósito en este tiempo? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es mi mandato? Como dice la palabra que Jesús le dice a los apóstoles, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted y yo tenemos la encomienda de predicar el Evangelio de Cristo, realmente, no otro Evangelio, el de Cristo. Y entonces, así estaríamos obedeciendo al Señor. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy y vamos a venir después en el verso 14 y vamos a hablar entonces ahora la apreciación del misterio. Mire que venimos desde el propósito, Cristo es el fundamento, el propósito del misterio, y ahora venimos con lo que es la apreciación del misterio en el verso 14. Señores, gracias por su sintonía. Paz.